menos del 1% del área total del planeta, Colombia es reconocida como una de las 5 naciones del mundo con mayor diversidad de organismos. En su territorio habitan cerca del 15% del total de especies que viven a lo largo y ancho de la Tierra. Y en particular la región andina colombiana, que incluye a 3 cordilleras y amplios valles interandinos, abarca una cuarta parte del territorio de esta nación. Posee una alta biodiversidad asociada a la gran variedad de ecosistemas existentes. De hecho, este sistema cordillerano cuenta con el mayor número de especies de aves, invertebrados, anfibios y plantas con flores hasta ahora conocidas para Colombia. Diversidad que incluye genes asociados tanto con los cultivos que poseen las comunidades tradicionales como con los sistemas mismos de producción. Sin embargo, estas actividades, desarrolladas en paralelo a los asentamientos humanos, han dado como resultado la transformación de más del 70% de los ecosistemas originales que cubren esta zona. Proceso que no se detiene y que aún hoy día, a través de la expansión agrícola y la introducción de especies, genera presiones constantes sobre la biodiversidad. Este panorama muestra la necesidad de incrementar la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad en los paisajes rurales, sin que esto implique dejar de promover la comercialización de productos y servicios que ofrece la biodiversidad. El paisaje rural es el campo, un espacio donde la actividad humana ha permanecido en condiciones de relativa estabilidad y regida no solo por las características propias de sus ecosistemas, sino también por las plantaciones y los cultivos que hacen parte de los aspectos económicos y sociales de quienes lo habitan. Características que están siendo utilizadas para identificar oportunidades para la conservación de la biodiversidad en estos paisajes rurales. Propuesta realizada por el grupo de investigadores del Instituto Alexander von Humboldt. Apoyándonos en instituciones ambientales y locales, así como en mapas de distribución y del uso del suelo, iniciamos nuestro objetivo recopilando información que facilite la localización de los paisajes rurales, donde podrían llevarse a cabo los análisis socioeconómicos y biológicos. Es así como, sobre la imagen satelital, ubicamos áreas de 2.500 hectáreas de nuestro interés, divididas en 8 cuadrantes, y en cada uno de ellos determinamos los elementos del paisaje que posteriormente estudiaremos. Finalmente establecemos las fechas de visita a las fincas para elaborar la caracterización socioeconómica, con una encuesta y realizar los estudios biológicos. Con la encuesta pretendemos caracterizar los sistemas productivos presentes, es decir, la manera como se le viene dando uso al suelo, áreas de cultivo, de pasto, de bosque y de rastrojo. Asimismo, buscamos determinar la composición de los sistemas productivos, el manejo de cultivos y potreros, la protección y la utilización del agua, y el destino que se le da a los residuos dentro de la finca, entre otros. Buenas, don Álvaro. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Por aquí cumpliendo con la citica. Ah, bueno, mucho gusto. Qué frío que está haciendo. Con algo de calorcito, pero frío. Ave María. Ha estado lloviendo mucho. Bueno, don Álvaro, entonces esta encuesta trata La encuesta sobre también las está condiciones diseñada para captar información relacionada con las fuentes de ingreso y los encargados de la toma de decisiones en la finca. ¿Y cuánto hace que sembró ese botón de Toda esta información es analizada para identificar y acordar con los habitantes de la zona los lugares y formas de impulsar la conservación de la biodiversidad de los paisajes rurales. Una vez el aspecto socioeconómico es definido, el siguiente paso es diferenciar los elementos del paisaje, donde haremos la caracterización biológica. Estos elementos del paisaje son fragmento de bosque, borde de bosque, potrero, plantación forestal, cañada y cultivos.
En cada uno de estos elementos, y para los 3 grupos biológicos escogidos por su riqueza y facilidad de muestreo, aves, plantas y hormigas, elegimos un lugar central en el elemento del paisaje y trazamos una línea de trabajo de campo de 150 metros de longitud. Ubicamos sobre esta un primer transecto desde el punto 0 al 50 y un segundo transecto desde el punto 100 al 150. La ubicación geográfica de cada transecto se establece con un geoposicionador, instrumento que vía satélite arroja los datos de latitud y longitud con un margen mínimo de error. El muestreo de vegetación en elementos del paisaje en donde dominan cultivos y pastos lo realizamos así. Usamos el transecto general tomando subparcelas de 1 metro cuadrado y separadas 10 metros una de la otra. Es decir, colocamos un total de 12 subparcelas en este elemento. Establecemos la abundancia y cobertura de cada especie en la subparcela. Asimismo, colectamos muestras para su identificación botánica. El muestreo de vegetación, en donde predominan los árboles, por ejemplo, bosques o plantaciones forestales, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces vamos a salir por la derecha de este palo delgadito. Bien. A dar a ese palo grueso que se ve en el fondo. ¡Listo! ¡50 metros! Para el muestreo de árboles, de la línea general que forman los transectos 1 y 2, tomamos 2 metros, partiendo del eje central de cada transecto, teniendo así un área de 4 por 50 metros, es decir, 200 metros cuadrados. Luego, a 5 metros de distancia, se trazan otros 2 transectos paralelos con las mismas medidas, para un área total de muestreo de 800 metros cuadrados. Allí registramos todos los individuos en los que, a 1,30 m de altura desde el suelo, el diámetro de su tallo sea mayor a 5 centímetros, a la par que referenciamos su ubicación exacta en el transecto. De ser posible, recogemos algunos frutos para su identificación. Entonces determinamos la especie para cada árbol. Recogemos con una tijera especial una muestra y le asignamos un número de colección. Esta metodología para el muestreo de árboles al interior del bosque también debemos usarla en potreros, fragmentos de bosque, cañadas y plantaciones. Por otro lado, para realizar el muestreo de arbustos, y sobre el mismo esquema usado para árboles, tomamos 1 metro de distancia, partiendo del eje central de cada uno de los transectos, formando un área de 50 metros cuadrados para un muestreo total de 200 metros cuadrados en los 4 transectos. A una altura de 50 centímetros del suelo y usando calibradores, medimos todas las plantas en las que el diámetro de sus tallos se encuentre en un rango entre medio centímetro y 2,5 centímetros. Es importante anotar la descripción, la ubicación exacta del ejemplar colectado y el número de colección. Es una moracia con un exudado hialino algo blancuzco. Cada 25 metros y usando una cinta métrica que alejamos hasta formar un ángulo recto con una vara, lo cual da como resultado un triángulo. Calculamos el ángulo de inclinación del terreno. Adicionalmente, cada 10 metros, y esto cuenta para todos los transectos, se mide la altura de la vegetación. Por su parte, los bordes son las áreas de conexión entre el bosque y el potrero, y se caracterizan por tener especies de uno y otro ambiente. Debido a lo anterior, y para el caso del muestreo en arbustos en esta clase de elemento del paisaje, es necesario que modifiquemos la distribución del área sobre la que trabajaremos,
lo cual llevamos a cabo de la siguiente forma. Del transecto original de árboles medimos 1 metro hacia el interior del bosque y 1 metro hacia el potrero, haciendo la medida para los 4 transectos y ubicándolos en línea recta. Finalizamos en campo el proceso de muestreo en vegetación con la organización de los datos obtenidos y las muestras catalogadas en cada elemento del paisaje. Mientras tanto, de 6 a 10 de la mañana, una de nuestras investigadoras graba los cantos de las aves en cada uno de los elementos del paisaje. Con ayuda de su equipo de monitoreo y en total silencio, hace la grabación y el conteo de las especies, registrando también los comportamientos que observa. En cada uno de los puntos de conteo, graba durante 15 minutos, referenciando el nombre de la especie. Platycicla leucops. La fecha, la hora y el sitio en donde hizo el muestreo. Para cada uno de los elementos del paisaje, en este caso plantación, toma 2 puntos separados por 150 metros y allí registra el número de individuos por especie presentes en un radio de 50 metros. En las cañadas graba únicamente en la parte boscosa, con lo que disminuye el área de muestreo. Los días lluviosos o con fuertes vientos no son propicios para hacer muestreos. Finalizamos el trabajo de campo con el muestreo de hormigas, usando trampas de caída y cuadrículas de hojarasca. Para tal fin, enterramos a ras del suelo un vaso plástico de 10 centímetros de diámetro, al que adicionamos una solución de agua y alcohol con su respectivo código. Esta trampa quedará allí por 24 horas. Entonces, desde el punto de inicio 0 del transecto general y separadas paralelamente de este por una distancia de 5 metros, ubicamos intercaladamente una cuadrícula de hojarasca y vegetación herbácea y una trampa de caída. Estas deberán quedar separadas unas de otras por 10 metros. Para realizar el muestreo en la cuadrícula de hojarasca de 1 metro cuadrado, en potrero, es necesario despejar el área para luego raspar con una pala de jardinería la superficie del suelo. Una vez recogemos la muestra, esta se pasa por un colador de malla plástica, lo que nos permite obtener un material cernido más fino. El contenido es vertido a un recipiente plástico, el cual pasamos a una bolsa debidamente marcada, con los datos de estación y lugar de muestreo. Asimismo, medimos la temperatura con un termómetro de suelo, en el sitio en el que colocamos la cuadrícula de extracción. Ahora bien, el material traído de campo lo colocamos en mallas de tela al interior de un saco Winkler. Recogemos los residuos que cayeron fuera de la bolsa y colocamos un frasco plástico con alcohol y la etiqueta de la muestra. Este saco se deja cerrado por 48 horas, tiempo en el que las hormigas caerán en el recipiente. Cabe aclarar que para el muestreo de las hormigas, y dependiendo del elemento del paisaje, también existen algunas variaciones. En el caso de los bordes, una de las trampas, ya sea la de caída o la de cuadrícula de extracción, deberán quedar sobre el borde. Dicho gráficamente, una línea de trampas de los 2 transectos deberá quedar sobre el borde trazado, mientras que la otra línea deberá estar 10 metros adentro del bosque. Otra historia diferente en la caracterización de insectos es la que llevamos a cabo en uno de los elementos del paisaje que consideramos más fundamental. Nos referimos a las cañadas, que podrían funcionar como corredores biológicos,
y cuya mayor e importante virtud es la de conectar los fragmentos de bosque. Allí las trampas se colocan sobre el transecto de forma lineal, es decir, una trampa de caída seguida de una cuadrícula de extracción, y separadas una de la otra 10 metros. Recordemos las trampas de caída para hormigas que dejamos en el potrero. Pasadas las 24 horas, el contenido de las mismas se guarda en una bolsa de cierre hermético y debidamente rotulada con la información del lugar de muestreo. Asimismo, con la muestra que dejamos en el saco Winkler y después de las 48 horas establecidas, llevamos a cabo idéntico proceso. Hasta aquí, una primera fase relacionada con el trabajo de campo, pero aún y dentro de la misma investigación para hormigas, plantas y aves, nos queda una segunda fase, el laboratorio. Para el caso de las hormigas, estas se colocan en frascos pequeños en alcohol al 70% de pureza. Tras haber sido separadas, los ejemplares son montados en alfileres especiales y etiquetados con los datos que se tomaron en campo. Posteriormente, cada una de las hormigas es identificada con ayuda del estereoscopio, instrumento que permite verlas en detalle, a lo que se añade el apoyo que brindan los textos especializados y cuyo contenido permite distinguir las especies o el grupo genérico al que pertenecen. Ya determinadas, estas son, finalmente, almacenadas en una colección entomológica o de insectos y la información es procesada en una base de datos. En cuanto a las muestras vegetales, estas son sometidas a un procesamiento de secado durante 3 días a una temperatura de 90 grados centígrados. Adicionalmente, y como método preventivo contra plagas que puedan dañar el material, las muestras permanecen en un congelador durante 1 semana. Terminado este proceso, el material es llevado al laboratorio. Allí se revisa una a una cada muestra, se determinan las especies y se establece qué ejemplares tienen más de una muestra, las cuales servirán como duplicados que serán donados a otros herbarios. Asimismo, y aún en el laboratorio, montamos en papel libre de ácido cada una de las muestras. Las etiquetamos y les asignamos un número de colección para posteriores análisis. Finalmente, los ejemplares son almacenados en compactadores, lo cual los convierte en una herramienta de apoyo disponible para otros especialistas. Cerrando el proceso de laboratorio están las aves. En esta fase, realizamos los análisis acústicos de los cantos grabados, comparándolos auditiva y visualmente. Las grabaciones obtenidas se depositan en el banco de sonidos del Instituto Humboldt. Con esta lista de especies, se analiza la riqueza y similitud de las mismas entre y dentro de los elementos del paisaje, lo cual no solo aplica para el caso de las aves. Sino también para todos y cada uno de los grupos biológicos que hemos visto a lo largo de esta metodología y que nos permita establecer las oportunidades de conservación que se encuentran en nuestros paisajes rurales. Es decir, que una vez se tengan los resultados de estas caracterizaciones biológicas y socioeconómicas, el siguiente escalón será trabajar con los habitantes de la zona, para conocer con mayor profundidad cómo se puede incrementar el papel de los diferentes elementos del paisaje para la conservación, incluyendo la evaluación hacia sistemas productivos amigables con la biodiversidad y la protección de los fragmentos de bosque, que al intercomunicarlos se traducirán en corredores biológicos por los que libre y útilmente se movilizará la biodiversidad asociada a estos paisajes. Así, de seguro, estaremos dando un paso hacia la identificación de prácticas orientadas hacia el desarrollo de paisajes rurales productivos que alberguen a largo plazo una gran riqueza biológica. Este es un paso fundamental para el uso sostenible de los recursos naturales
en esta compleja y extensa región llamada los Andes colombianos.